Imagina a un hombre tan audaz que no temía lo imposible. Un hombre que vio a ciegos ver, a paralíticos caminar y a espíritus malignos ser derrotados. Todo por el poder del nombre de Jesús. Esta es la historia de Lester Sumrall. Y lo que escucharás ahora desafiará tu fe y encenderá tu corazón hacia lo sobrenatural. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo Dios usó a este hombre para mover cielos y tierra. Lester Frank Sumrall nació el 15 de febrero de 1913 en Nueva Orleans, Luisiana. Era un chico como muchos otros, pero dentro de su hogar había una diferencia notable. Mientras su padre era un hombre incrédulo, su madre era una mujer de oración fervorosa. Las oraciones de ella subían día y noche, pidiendo a Dios que alcanzara el corazón rebelde de su hijo. Lester creció escuchando esas oraciones, pero nunca las tomaba en serio. En su adolescencia, quería alejarse de la iglesia, prefería la libertad, las aventuras y los placeres que el mundo podía ofrecer. A los 17 años, su vida sufrió un golpe repentino. Un diagnóstico médico cayó como sentencia: tuberculosis avanzada. Su cuerpo estaba débil, la tos traía sangre y los médicos le dijeron que sus días estaban contados. Fue entonces que, en una madrugada silenciosa, entre el sonido de su propia respiración agitada y el peso de la muerte acercándose, Lester tuvo una visión. De un lado, vio un ataúd, del otro, una Biblia abierta, y escuchó dentro de sí la voz clara de Dios: «Predica el Evangelio o morirás». La habitación se hizo pequeña ante la presencia que llenó ese momento. Lester sabía que esa era su última oportunidad. Con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado, se rindió completamente al Señor. Prometió que, si le devolvía la vida, gastaría cada día predicando el mensaje de la cruz. Esa misma noche, algo cambió dentro de él. El miedo se fue, reemplazado por una determinación que lo acompañaría hasta su último suspiro. A la mañana siguiente, algo milagroso comenzó a suceder. Sus fuerzas regresaron poco a poco, la fiebre desapareció, la tos disminuyó. Los médicos no pudieron explicarlo, pero Lester lo sabía. Dios había extendido su vida para un propósito mayor. Y así comenzaba la jornada de un hombre que nunca más se retrocedería ante un desafío, que encararía el mundo con audacia y viviría para demostrar que Jesús aún salva, cura, libera y bautiza con el Espíritu Santo. Después de su curación milagrosa, Lester Sumrall no quiso esperar convenciones ni certificados. Aún débil físicamente, pero con el corazón inflamado por el llamado, comenzó a predicar en pequeñas ciudades rurales de Estados Unidos. Su púlpito era simple: una caja de madera improvisada, una Biblia gastada y una voz llena de convicción. Decía: «Si Dios me dio vida, gastaré cada gota de ella predicando el Evangelio». Pronto, su audacia comenzó a destacarse. Lester no tenía miedo de hablar contra el pecado, incluso cuando eso molestaba a los más influyentes de la ciudad. Predicaba con autoridad y el pueblo sentía que no era solo un joven hablando. Había poder en sus palabras, algo que cortaba el alma. Dicen que en uno de sus primeros viajes entró en una ciudad donde los bares estaban más llenos que las iglesias. En el primer culto, solo algunos curiosos aparecieron. Al segundo día, un grupo de hombres ebrios intentó interrumpir la predicación, riendo y gritando. Lester se detuvo, los miró directamente y declaró: «El mismo Jesús que liberó a los endemoniados, los liberará a ustedes ahora». Oró con autoridad y, según los relatos, 2 de esos hombres cayeron de rodillas llorando, entregando sus vidas a Cristo. Su ministerio itinerante creció rápidamente. Predicaba en cobertizos, al aire libre, en casas humildes e incluso en escuelas prestadas. No importaba el lugar, el mensaje era siempre el mismo: arrepentimiento, salvación y el poder del Espíritu Santo. Con poco tiempo de ministerio, Lester sintió que Dios lo llamaba más allá de las fronteras de su país. El mundo entero sería su campo misionero. Esa decisión lo llevaría a encuentros que no solo moldearían su ministerio, sino también su comprensión sobre la fe, la oración y los dones espirituales.
El primero de ellos ocurriría al otro lado del océano con un hombre que ya cargaba una reputación de fe inquebrantable, Smith Wigglesworth. Era 1934. Lester Sumrall, aún joven, llegó a Inglaterra en uno de sus primeros viajes misioneros internacionales. Allí, escuchó hablar de un hombre conocido en todo el mundo pentecostal por su fe radical y milagros extraordinarios, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Lester sentía que necesitaba conocerlo. Después de algunos contactos, logró organizar una visita. Al llegar, fue recibido por un hombre anciano, pero con ojos tan vivos que parecían atravesar el alma. Wigglesworth no perdió tiempo con formalidades. Preguntó directamente sobre la vida espiritual de Lester, sobre su oración, sobre su intimidad con Dios. Entonces, de repente, Wigglesworth se levantó, puso las manos sobre la cabeza de Lester y comenzó a orar. No fue una oración común. Palabras llenas de autoridad resonaban en la habitación. Señor, dale a este joven el mismo espíritu de fe para que predique tu evangelio con audacia y vea señales y maravillas seguir la palabra. Lester testificó más tarde que en ese momento sintió como si un fuego líquido recorriera todo su cuerpo. Era como si Dios estuviera depositando en él una nueva medida de valentía y unción. Dicen que en otro encuentro, Wigglesworth lo abrazó y con lágrimas en los ojos profetizó: «Vas a viajar por el mundo y verás multitudes venir a Cristo. Y un día, cuando me vaya, la unción que llevo estará sobre ti». Esos momentos con Wigglesworth no fueron solo inspiradores, fueron un parteaguas. Lester salió de allí con una convicción aún mayor de que el evangelio debía predicarse con demostración de poder. Lo que no imaginaba era que pocos años después estaría en el centro de uno de los casos de liberación más famosos de la historia moderna, un evento que cambiaría el destino de toda una ciudad. El año era 1953. Lester Sumrall estaba en Filipinas para una serie de reuniones evangelísticas cuando escuchó hablar de un caso extraño que estaba tomando los titulares de los periódicos. En la prisión femenina de Manila, una joven llamada Clarita Villanueva afirmaba ser atacada por fuerzas invisibles. No solo eran palabras, guardianes, médicos y periodistas testificaron marcas de mordeduras y arañazos apareciendo en su cuerpo sin que nadie la tocara. El caso era tan fuera de lo común que incluso se involucraron autoridades políticas. Cuando Lester Sumrall supo la historia, algo ardió dentro de él. Entendió que no era solo un caso médico o psicológico, era una batalla espiritual. Movido por una audacia que solo el Espíritu Santo puede dar, pidió autorización para visitar a la joven. Al entrar en la celda, encontró a Clarita aterrada, con los ojos llenos de miedo. Tan pronto como comenzó a orar en el nombre de Jesús, Clarita gritó como si estuviera siendo atacada en ese momento. Lester, sin retroceder, declaró con voz firme: «Espíritu maligno, en el nombre de Jesucristo, suelta a esta joven». El ambiente se cargó. Los testigos dijeron que el aire parecía pesado y Clarita, retorciéndose, cayó al suelo. Lester siguió orando, ordenando que todo poder demoníaco dejara esa vida. Después de momentos intensos, la atmósfera cambió. Clarita se quedó tranquila, respirando profundamente. Por primera vez en meses, estaba libre. Dicen que después de este episodio, hasta el alcalde de Manila reconoció públicamente lo que había sucedido y pidió que Lester se quedara en la ciudad para predicar. Las cruzadas crecieron, multitudes asistieron y cientos entregaron sus vidas a Cristo. Lo que comenzó como un caso de terror espiritual terminó como un derramamiento de salvación. Para Lester, ese evento confirmó algo que ya creía: el poder del nombre de Jesús es más grande que cualquier fuerza de las tinieblas. Y la iglesia fue llamada a usar esa autoridad. Tras la liberación de Clarita Villanueva, la reputación de Lester Sumrall como predicador audaz y hombre de fe se esparció rápidamente. Comenzó a ser invitado a cruzadas en diferentes países y dondequiera que iba, la expectativa era la misma. El Dios que actúa en Filipinas podía actuar allí también. Lester no tenía miedo de ser puesto a prueba.
En muchas ocasiones, frente a miles de personas, hacía desafíos públicos que dejaban nerviosos hasta a otros pastores. Decía, si Jesús no hace un milagro esta noche, nunca más me escuchen. Y entonces oraba por los enfermos con una fe inquebrantable. Testigos relatan ciegos volviendo a ver, sordos oyendo perfectamente y paralíticos dejando sus muletas en medio de la multitud. Dicen que cierta vez, en una cruzada en América Latina, un hombre fue cargado hasta el frente, completamente paralizado. Lester se arrodilló, puso la mano sobre él y declaró en voz alta, «En el nombre de Jesús, levántate y anda». El hombre dudó por un segundo, luego se levantó, comenzó a caminar y luego corrió por el escenario mientras la multitud estallaba en aplausos. Otro relato, contado de boca en boca, habla de una cruzada en África, donde un hechicero local intentó interrumpir la predicación. Comenzó a gritar y a pronunciar maldiciones contra Lester. Sin miedo, él apuntó hacia él y dijo, «Todo espíritu maligno, cállate ahora en el nombre de Jesús». El hombre cayó al suelo, se convulsionó y fue liberado ante todos. Poco después se convirtió. Para Lester, la fe no solo era algo para predicar, era para vivirlo de forma práctica, sin retrocesos ni excusas. Con la llama del Evangelio ardiendo dentro de él, Lester Sumrall no podía imaginarse atrapado en un solo lugar. Sabía que el llamado que había recibido no tenía fronteras. Aún joven, comenzó a viajar por ciudades y pueblos, llevando un mensaje que cortaba como espada y sanaba como bálsamo. Su predicación era simple, pero cargada de autoridad espiritual. Hablaba de arrepentimiento, salvación, sanación y liberación con la convicción de quien conocía al Dios a quien servía. Se dice que en sus primeros viajes, Sumrall enfrentó no solo la resistencia espiritual, sino también las limitaciones financieras. Muchas veces predicaba en carpas improvisadas al aire libre o en galpones prestados. Se dice que en cierta ocasión, cuando no tenía dinero para alquilar un lugar, le pidió a Dios una solución. Y esa misma tarde, un agricultor, que ni siquiera era cristiano, le ofreció un granero para que predicara. En sus cruzadas comenzaron a surgir relatos de sanaciones físicas y espirituales. Personas que llegaban enfermas salían caminando. Hombres y mujeres atormentados por opresión espiritual eran liberados en el poder del nombre de Jesús. Sumrall no tenía miedo de confrontar las tinieblas. Para él, predicar el Evangelio incluía expulsar demonios y ver a los cautivos libres. Pero tal vez lo más impactante era su audacia. Él predicaba como si supiera que el cielo lo respaldaba. En sus palabras había una fe que no vacilaba ni siquiera ante las circunstancias más adversas. No importaba si había pocos oyentes o una multitud, su mensaje era el mismo. Cristo salva, cura, liberta y volverá pronto. Era el inicio de una trayectoria que lo llevaría a viajar por más de 100 países, pero cada paso estaba firmemente enraizado en su vida de oración, la base de todo lo que hacía. No iba a ningún lado sin antes buscar la dirección de Dios. Y esto moldeó cada decisión, cada cruzada y cada puerta que se abrió. La fama de Lester Sumrall como predicador audaz y hombre de fe comenzó a cruzar fronteras. No era raro que al llegar a una ciudad ya hubiera multitudes esperando, muchas de ellas ansiosas por un milagro. Él no se conformaba con solo hablar de sanación. Él oraba, imponía las manos y creía con todo su ser que Dios actuaría. Se dice que en cierta ocasión en una pequeña aldea en Filipinas le llevaron a una mujer completamente endemoniada, conocida por atacar a las personas en la calle. Nadie tenía valor para acercarse. Lester entró en la sala donde ella estaba y con tono firme declaró, «En el nombre de Jesucristo, sal de ella». El ambiente, dicen, se sintió pesado por unos segundos y luego la mujer cayó al suelo completamente libre, llorando y alabando a Dios. Pero su audacia no se limitaba a expulsar demonios, él creía que la fe debía ser práctica. Se cuenta que en otra ocasión, mientras predicaba, alguien interrumpió el culto, diciendo que un hombre había muerto cerca. Lester no dudó, fue al lugar, puso las manos sobre el cuerpo y comenzó a orar con fervor. Según los testigos, un hombre volvió a respirar para asombro de todos. La vida de oración de Lester Sumrall era intensa. Se levantaba temprano para buscar a Dios, pasando horas en intercesión.
Para él, la oración no era solo un acto religioso, sino un encuentro real con el Creador. Era de allí de donde venía su valentía para enfrentar cualquier desafío y creer en milagros que parecían imposibles. A medida que pasaban los años, Lester Sumrall comenzó a liderar campañas que no solo reunían a cientos, sino a decenas de miles de personas. Sus eventos no eran simples reuniones religiosas, eran verdaderos campos de batalla, donde el poder de Dios se manifestaba de manera tangible. En Filipinas, durante una serie de cruzadas, el movimiento del Espíritu Santo fue tan intenso que iglesias enteras nacieron prácticamente de la noche a la mañana. Multitudes venían de regiones distantes, trayendo enfermos en camillas, madres desesperadas con hijos enfermos, jóvenes atormentados por espíritus malignos. Muchos salían sanados, libres y con el corazón ardiendo por el Evangelio. Se dice que en Manila hubo una de las reuniones más impactantes de su vida. Durante semanas, Lester predicó al aire libre para una multitud que solo crecía. Lluvia o sol, el pueblo permanecía atento. Un día, mientras oraba por los enfermos, comenzó a llover fuerte. Nadie se fue. En medio de la tormenta, decenas de personas comenzaron a gritar, afirmando que habían sido sanadas en ese exacto momento. Entre ellas estaba una mujer que había llegado ciega y comenzó a describir los colores de las ropas de quienes estaban delante de ella. Para Lester, el avivamiento no era solo sobre milagros, sino sobre transformación de vidas. Él veía el milagro físico como una puerta para que el corazón de la persona fuera alcanzado por el amor de Dios. Muchas veces, después de ver el poder del Espíritu Santo, familias enteras se entregaban a Cristo y comunidades enteras eran impactadas. El fruto de su ministerio en esos años fue incalculable. Él entendía que el propósito final de todo movimiento sobrenatural era llevar a las personas a conocer a Jesús de manera personal y verdadera. A medida que su ministerio crecía, Lester Sumrall se dio cuenta de que el llamado de Dios no se limitaba a predicar en cruzadas. Entendió que la fe también debía manifestarse en acciones concretas de amor y compasión. Así fue como fundó diversas misiones y obras humanitarias, ayudando a niños, familias pobres y personas marginadas alrededor del mundo. Dicen que en uno de sus viajes a África encontró una aldea azotada por el hambre y las enfermedades. Reunió recursos, llevó alimentos y agua potable y oró con la comunidad. Muchos testificaron sanaciones y liberaciones en ese lugar y la presencia de Dios se hizo sentir de manera extraordinaria. Además de las obras físicas, Lester también vio el potencial de la tecnología para difundir el Evangelio. Fundó Leia Broadcasting, una red de televisión cristiana que llevó su mensaje de fe, sanación y avivamiento a decenas de países. Con esto, alcanzó a personas que jamás podrían haber estado presentes en sus cruzadas, demostrando que Dios aún puede usar canales modernos para realizar grandes movimientos espirituales. Pero, incluso con toda esa estructura, Lester no dejó de lado la base de su ministerio: oración, ayuno e intimidad con Dios. Cada decisión, cada viaje, cada campaña pasaba por horas de comunión con el Señor. Él decía: si no escucho a Dios primero, nada de lo que haga tendrá poder. Su audacia y fe permanecían intactas, no temía los desafíos, las crisis o las persecuciones. Donde otros retrocederían, Lester avanzaba. Donde dudarían en orar por milagros audaces, él se levantaba y declaraba: si Jesús prometió, Él lo cumplirá. El alcance global de Lester Sumrall se convirtió en un legado que atravesó generaciones. Miles de vidas fueron transformadas por sus predicaciones, sus oraciones y sus obras, mostrando que un hombre dispuesto a entregarse completamente a Dios puede realmente mover cielos y tierra. Lester partió para estar con el Señor el 28 de abril de 1996, pero el legado de su vida sigue vivo. Dejó una marca indeleble en el mundo cristiano, un ministerio audaz, lleno de fe, milagros y compasión. Sus libros, sus grabaciones y la red de televisión que fundó siguen alcanzando a miles de personas, recordando a todos que Dios aún se mueve con poder hoy. Dicen que incluso después de su muerte, líderes y misioneros relatan experiencias inspiradas en su ejemplo de fe y oración. Personas siguen levantándose en lugares remotos, enfrentando lo imposible con la audacia que Lester vivió a diario.
Él demostró que una vida entregada al Señor no conoce límites y que la oración fervorosa es la llave que abre puertas para lo sobrenatural. Hoy el nombre de Lester es recordado como el de un verdadero guerrero de la fe, un hombre que vivió para demostrar que Dios aún actúa con audacia y poder en el mundo moderno, y cualquier persona dispuesta a buscar la presencia de Dios con fervor y transformación puede ver su vida transformada. Y así termina la historia de un hombre que no retrocedió ante lo imposible, cuya vida sigue inspirando generaciones a vivir con valentía, oración y fe inquebrantable. ¡Aleluya!